Bien, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida. Es un gozo tenerle entre nosotros y saludar también a aquellos que nos siguen por el internet. Y quiero invitarles en esta ocasión a buscar ahí en sus Biblias el Salmo 113. Salmo 113. Tenemos la lectura del Salmo en esta mañana, en esta porción. Salmo 113. Salmo 113. Salmo 113. Y dice así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta porción de tu palabra, la Biblia. Y permite, oh Padre Celestial, que nosotros como siervos tuyos podamos alabarte en este momento, porque digno eres tú de toda adoración y de toda alabanza, porque eres el único y verdadero Dios. No hay otro fuera de ti, Señor. Y de ahí nuestra responsabilidad y compromiso de alabar tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Como dice esta tu palabra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, porque en todo tiempo eres digno tú de toda alabanza, porque eres Dios excelso sobre todas las naciones y sobre todos los cielos está tu gloria. Oh Señor amado, oh Señor bendito, oh Señor querido, en el nombre de Jesús queremos honrarte y bendecirte. Bendice a tu iglesia aquí congregada, a cada uno de los presentes y de aquellos que nos siguen por el internet. Ruego tu bendición para cada uno de nosotros. Señor, en especial visita al enfermo y al necesitado. Oh Padre de misericordia, suplicamos que nos ayudes a llevar vidas controladas por tu Santo Espíritu y a ser un pueblo centrado en tu palabra, que vive para gloria de tu nombre, en un compromiso genuino para contigo, de entrega, de servicio, de amor y de compromiso de vivir a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, oh Señor, recibe nuestra adoración y también nuestra alabanza y bendícenos por medio de la predicación. Oramos esto en el nombre de Cristo, suplicando estas cosas, Señor. Amén. Puestos de pie, mis amados hermanos, vamos a adorar a aquel que es nuestro Señor y Dios y que es merecedor de toda la honra. Amén. Así que juntos cantemos. De una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo
Como les decía, le comenté de la Gran Comisión. Es bien importante que he estado reflexionando que aparte de la prédica, el mensaje que escuchemos aquí, también lo apliquemos. O sea, no solamente decir amén, qué buena prédica, qué buen mensaje, pero que lo apliquemos en nuestras vidas, porque si no lo hacemos allá afuera, no vamos a hacer luz. No cumplimos la Gran Comisión, que es el llamado de todos. Entonces, es una exhortación que estaba en mi corazón y quería compartir con ustedes. Quiero cantar ese coro de nuevo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Así es.
Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque por medio de su sangre preciosa, cada uno de nosotros hemos sido injertados en ti, hechos partícipes de la vida eterna, miembros de tu cuerpo que es tu iglesia, esta gran familia de Dios, que a lo largo y ancho de este mundo predica tu palabra, adora tu nombre, te bendice y te exalta. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre Celestial, te imploramos que nos ayudes en todo tiempo y en todo momento a ser una familia unida que juntos camina hacia el cielo, que juntos optan por ser a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, que juntos, Señor, optan por estar estrechamente ligados el uno al otro, caminando en amor, en misericordia, con la disposición de llevar siempre los unos las cargas de los otros, donde el amor sea una realidad, donde el perdón en tiempos de crisis sea una realidad, donde la comunión sea tan fuerte que el diablo no gane ventajas, donde la relación del uno para con el otro sea tan fuerte que, oh Señor, el sol no se ponga sobre nuestro enojo, donde, oh Padre, el compromiso contigo es tan grande que miremos siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Por eso imploramos en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, ayúdanos a caminar junto a ti, juntos como un solo pueblo, porque uno es el Señor, una es la fe, uno es el bautismo, uno es el Dios y Padre de todos, y por todos y en todos, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, oh Padre amado de misericordia, libra a esta tu iglesia de las acechanzas del maligno. Libra a esta tu iglesia en todo tiempo, Señor, de todo espíritu de contienda que quiera levantarse, de enemistad. Gracias, oh Padre, porque tú reinas en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias porque aquí, oh Señor, experimentamos armonía el uno para con el otro y no permitas que eso se rompa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos siempre y ayúdanos a caminar como un pueblo que entiende que en Cristo nos necesitamos el uno al otro y que no podemos decirnos porque no soy mano, diré, échalo de ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vernos como hermanos que nos necesitamos. Danos tu bendición, Señor. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Y vamos a cantar nuevamente este coro, hermanos. Desde el principio. Y cántelo con acción de gracias. Cántelo orando, rogando a Dios su bendición para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para que su paz y la comunión entre nosotros sea tan fuerte en todo tiempo que el maligno no gane ventaja. Amén. Así que le invito a cantar y a orar. Somos pueblo, así ajustado, totalmente ligado, unidos, viviendo el amor, la familia, donde no hay falsedades, viviendo la verdad que es nuestra, la gloria del Señor.
Pueden sentarse. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias, mis hermanos, en el libro de los Efesios. Quiero dar gracias a Dios por este canto, porque está ahí al pie de la letra de Efesios, capítulo 4 en adelante. Y es lo que vamos a estar predicando la semana que viene, a partir de Efesios 4. Hoy vamos a Efesios 2. Pero marca un punto muy importante de partida. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 2, y hoy es la segunda parte del mensaje de la semana anterior, que se titulaba No más distinciones. Segunda parte. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, por favor. Efesios 2, versículo 11 en adelante. Efesios 2, 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por esto Dios le envía un poder, estoy en Tesalonicense. ¿Y este poder de dónde salió? Efesios 2, 11. Eso pasa cuando no usa la Biblia vieja de uno. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia. Ella es como bálsamo a nuestros huesos, Señor. Refrigerio a nuestra alma. Prepara nuestro corazón para inquirir en tu ley y aprender de ti, Señor. Ilumínanos, Padre, para entender tus verdades. Y sobre todas las cosas, danos sabiduría, Señor. Quito lo humano y lo terrenal en esta exposición y sé tú dirigiendo cada palabra y cada cosa. En el nombre de Cristo, amén. Mis amados hermanos en el Señor, como veníamos diciendo la semana pasada, a modo de resumen, muchas veces escuchamos a muchas personas enseñar de que hay una distinción delante de los ojos de Dios entre judíos y gentiles. Y escuchamos que Dios salva a los judíos de una manera y a gentiles de otra, y que Dios trata de una manera especial con judíos y de una manera diferente con los gentiles. Pero hemos visto a la luz de la Biblia que tal cosa no es así. Porque con toda claridad el apóstol Juan el Bautista enseñó, Jesús enseñó, y el apóstol Pablo enseña a través
Gálatas, de Efesios, de Romanos, que los verdaderos hijos de Abraham, o el Israel verdadero de Dios, no son los que son engendrados según la carne, sino los que son engendrados según la promesa. La promesa hecha a Abraham cuando Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vimos la semana pasada que Pablo enseña con toda claridad que en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, porque todos son hechos uno en Cristo. Que vimos con toda claridad a la luz de la Biblia que los gentiles, que eran considerados como gente lejana, sin ciudadanía, ajenos de Dios y a la ley, ahora habían sido injertados en la promesa. De tal manera que de ambos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. Y ese pueblo es la iglesia de Cristo, es la gran familia de Dios que comenzó desde el Antiguo Testamento y se extiende a lo largo de la historia hasta que finalmente terminemos en la eternidad adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia que en Cristo judíos y gentiles, por medio de la sangre del Salvador, son parte de la familia de Dios en el presente, en la iglesia. O sea, no podemos hablar de una iglesia judía y de una iglesia gentil como dos cosas diferentes, porque de ambos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. O sea que no podemos hablar de esa manera, sino que de judíos y gentiles, por medio de la sangre del Salvador, son parte de la familia de Dios aquí en la iglesia y en la eternidad en su reino. Porque en el reino de Dios no va a estar limitado solamente para judíos o solamente para gentiles. Allí dice la Biblia en el libro del Apocalipsis que hay gente de toda tribu, de toda nación y de toda lengua que en presencia del Cordero alaba su nombre. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso. Por eso la gran comisión dada por Jesucristo implica predicarle a los judíos cuando dicen toda Judea, en Jerusalén, en Judea. Implica predicarle a los enemigos de los judíos en Samaria. E implica predicarle también a los gentiles hasta lo último de la tierra. Porque el plan de Dios es que su iglesia, que la gran familia de Dios, sea compuesta por gente de toda nacionalidad sin ningún tipo de distinción, teniendo en común al Señor Jesucristo, la salvación por medio de Cristo, a Dios el Padre, al Espíritu Santo. Y en la próxima semana vamos a estar dando más detalles sobre esto. Pero quiero que pensemos en esta gran verdad. En Cristo, judíos gentiles, por medio del Salvador, son parte de la familia de Dios en el presente en la iglesia y por la eternidad en su reino. ¿Y saben por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo, o sea, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, muerte y resurrección que fue profetizada desde el Antiguo Testamento, muerte y resurrección que fue anunciada como la única vía para obtener perdón de pecados y verdadera reconciliación con Dios. Muerte que dice la Biblia que Abraham miró y creyó. Muerte y resurrección en la cual Moisés miró y creyó. Muerte y resurrección de la cual Dios habla por medio del profeta Isaías. Cuando usted lee el capítulo 53 del siervo sufriente, muerte y resurrección anunciada por el más grande de los profetas que preparó el camino del Señor, que fue Juan el Bautista, cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. O sea que todo converge en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso que después el apóstol Pablo enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, independientemente del estatus nacional de este judío o gentil, y que esa persona es Jesucristo. Por eso Pablo enseña que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, y es vida eterna no por la nacionalidad de un pueblo en particular como judío o gentil, sino por una persona, la persona prometida a Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, y esa persona es Jesús. Amén. Quizás estoy hablando un poco rápido ahí para los traductores, perdón. Esa persona es Jesús.
Entonces, mis hermanos, por medio de la sangre de Cristo, su muerte y resurrección, se cumple la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Amados hermanos, cuando leemos esta porción del libro de Efesios escrito por Pablo, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, el más grande erudito judío de su tiempo, y evidentemente si Pablo era discípulo de él, quiere decir que Pablo tuvo la mejor educación y la mejor instrucción en cuanto a cómo interpretar el Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos tenían. Y Pablo, al exponer las grandes verdades que tienen que ver con la promesa hecha a Abraham, está dirigido por el Espíritu Santo en primer lugar, y segundo, está haciendo una correcta interpretación de las cosas, y por eso nos enseña lo siguiente, que Cristo es la paz de judíos y gentiles, la paz entre judíos y gentiles. Cristo entonces trajo la paz entre judíos y gentiles. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en los tiempos de cuando el pueblo de Israel se va a la cautividad debido a todo lo que padecen, y después en los 400 años esos que hay llamados de silencio, donde ocurren las guerras macabeas y todas estas cosas, donde se le trata de imponer la cultura griega a los judíos y existen aquellas guerras, los judíos desarrollan una actitud nacionalista muy fuerte, donde empiezan a verse a sí mismos como pueblo exclusivo de Dios, y empieza a desarrollarse una fobia contra todos los gentiles, a tal punto que ya en los tiempos de Jesús dice la Biblia que judíos y gentiles no se sentaban, no comían juntos, no formaban parte del mismo grupo, y esto es parte de las cosas que censuran en Jesús cuando dice: este come con publicanos y con pecadores, este anda con gentiles. Y recuerdan ustedes el pasaje que estuvimos viendo la semana pasada, donde él sana al siervo del centurión, y vemos que él no tiene ningún problema en ir a la casa del centurión. Y amados hermanos, y es que Jesús vino a traer la paz entre uno y el otro. Y si hay paz entre un pueblo y el otro, eso significa que ya no hay distinción ante los ojos de Dios entre uno y el otro. Eso significa que ya no hay división. Eso significa que ya no hay favoritismos de uno sobre el otro y viceversa. Amados hermanos, de ambos pueblos, judíos y gentiles, la Biblia declara que Dios hizo un solo pueblo por medio de Cristo. Y dice ahí, Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él, Jesús, Él dice claramente, no los judíos, no Abraham, no los gentiles, no la ley de Moisés, es una persona, Él. Búsquelo ahí, ahí está, 2.14. Él es nuestra paz. Y yo quiero que usted examine esto. Está escrito en primera persona del plural, nuestra. ¿De qué nacionalidad era Pablo? Judío. ¿A quién le está escribiendo? A los efesios, que aunque habían creyentes judíos entre ellos, en este contexto específicamente está dirigiéndose a los gentiles. Habían gentiles. Entonces, cuando Pablo dice, Él es nuestra paz, está declarando que Cristo es la paz de judíos y gentiles. Cristo es la paz de todos aquellos que por la fe se acercan a Él y vienen a ser parte de la familia de Dios. Por eso dice, Él es nuestra paz. Y yo quiero que preste especial atención a lo que dice aquí, porque mucha gente dice que hay distinciones, pero a mí no me interesa lo que dice la gente, nos debe interesar lo que dice la Biblia. Y dice con toda claridad, de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿qué pasó con ellos? Hizo, ¿quién hizo? Él, Jesús, de ambos pueblos hizo uno. Y uno podría preguntarse, ¿con qué autoridad Jesús hizo de ambos pueblos a uno? Con la autoridad que tiene de ser el Hijo eterno de Dios. Con la autoridad que tiene por ser Dios hecho hombre.
con la autoridad que tiene por ser el soberano del universo. Y además lo que está haciendo no es un invento nuevo, era parte del plan de Dios. Porque ya vimos en el capítulo 1 que a judíos y gentiles, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, les declaró que todos los creyentes fuimos elegidos, llamados, santificados y sellados por el Espíritu Santo. De la misma manera. Y dice que esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Si fue antes de la fundación del mundo, significa que entonces fue un decreto de Dios. Fue una decisión de carácter divina. No es una circunstancia que surge a raíz del problema puntual de la historia. No, es algo planificado. Y dice claramente que de esos dos pueblos Él hizo uno. ¿Quién lo hizo? Jesús, con la autoridad que tiene. Entonces, ¿por qué creemos que los dos son un solo pueblo? Y ese solo pueblo es la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Ese solo pueblo es el templo santo de Dios que se va levantando, como dice Pablo en su contexto. Ese solo pueblo de Dios es la iglesia del Dios vivo, es la gran familia de Dios, compuesta por todos los redimidos por medio de la sangre del Cordero. Por eso dice, hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Pero dice que hizo algo más Jesús. Derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. Y Jesús aquí está ubicando a judíos y gentiles en el templo de Jerusalén. Le está usando Jesús no, el apóstol Pablo, está usando una ilustración gráfica del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el único lugar donde los judíos podían ir a adorar. Los judíos no adoraban en las sinagogas, porque en las sinagogas no se hacían sacrificios. En las sinagogas se aprendía, se oraba, se cantaba salmos, pero la adoración propiamente dicha ocurría ¿dónde? En el templo. ¿Y qué pasaba en el templo? Bueno, pues el templo tenía varias divisiones. La primera de estas divisiones era conocido como el atrio de los gentiles. Los no judíos podían entrar allí y podían estar allí. De hecho, fue en el atrio de los gentiles donde ocurrían las ventas de las cosas y las traquimañas que había ahí en el templo y los cambios. Por eso Jesús condena aquello. Mi casa será llamada casa de oración, ustedes la han convertido cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los judíos comerciantes no estaban respetando el lugar que había sido provisto para que los gentiles oraran, que era ese patio, y lo habían convertido en un mercado. Pero del patio de los judíos, de los gentiles, que había otro patio que era el de las mujeres, había una pared que dividía ya después de el lugar santo y del lugar donde tenían acceso los judíos, y había un letrero donde había una advertencia escrita en los idiomas de la época que so pena de muerte ningún gentil podía entrar a la parte de los judíos. Y había entonces una pared que separaba a judíos de gentiles. ¿Verdad? A judíos de gentiles. Bueno, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Porque había un velo que separaba al lugar santo del santísimo. A aquel lado solo entraba una sola persona una vez al año. Y esto es interesante, porque dice que en Cristo es quitada la pared que divide a judíos de gentiles. Quiere decir que ahora todos estamos como parte del mismo lugar. Y dice que en Cristo el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir que ahora no es un solo hombre el que puede entrar a la presencia de Dios. Quiere decir que se fue abriendo brechas. Todas las paredes que impedían que el hombre se acercara a lo más íntimo de Dios fueron quitadas por medio de Cristo. Y ahora tanto el uno como el otro, sin distinción de nacionalidad, tiene acceso al trono de la gracia. Por eso es que creemos que no hay distinciones. Y que es un absurdo pensar que hay distinciones. Y eso es lo que está diciendo el texto de la Biblia ahí.
derribó la pared que dividía a judíos de gentiles. La pared de separación. Si la pared de separación es quitada, entonces la desaparición, la separación ¿qué? Desaparece. En Cristo no hay separación. Quiere decir que un cristiano judío no debe de tener ningún tipo de prejuicios en sentarse, en adorar, en tener comunión a la hora de participar de la cena del Señor con un gentil. Y un gentil no debe de tener ningún tipo de prejuicio de participar en la comunión de la fe cristiana con un judío. Ni el judío tiene derecho a imponer sus costumbres y culturas a la fe cristiana, ni la fe cristiana, ni al gentil, perdón, al judío. Tales distinciones ya no existen. Cuando pasemos al siguiente capítulo, la semana próxima, vamos a los siguientes capítulos, vamos a ver, mis amados hermanos, que después Pablo va a hablar de que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en todos y por todos. Y vamos a ver cómo se confirma todo esto. Y que a cada uno de ellos Dios le dio a los apóstoles, profetas, maestros, para enseñarlos a todos por igual. O sea que hay un énfasis muy grande en la unidad. A que no haya distinciones ni divisiones, sino que haya un caminar juntos. Además de ello, dice el versículo 15 que Cristo abolió las enemistades entre estos dos pueblos para crear en sí mismo un solo pueblo. Lee el verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos que había. ¿Cuántos pueblos? Uno solo. Y nuevo hombre, haciendo la paz entre estos dos. Un solo pueblo. La iglesia es una. No podemos hablar entonces de iglesias judías e iglesias gentiles. Tenemos que hablar de la iglesia de Cristo. Por eso no estoy de acuerdo con las iglesias que se están llamando mesiánicas, con un énfasis muy sobremedido en las cosas judías. No, porque la iglesia es una. Tampoco estoy de acuerdo con las iglesias que sobreenfatizan los judíos sobre lo propio. Eso es un error. Evidentemente hay cosas con el judaísmo que nosotros tenemos en común, porque es parte de la historia de la redención de Dios por medio de los elegidos. Un solo Dios, único, verdadero, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no puedo adoptar como mío, como parte de fe cristiana, que si tocar un chofar, que si andar con una kipá o andar con un talí, porque eso no tiene nada que ver con lo que es vivir bajo la gracia, porque dice claramente el versículo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esas ordenanzas que decía, no comas con un gentil. Esas ordenanzas que fueron establecidas para demostrar que el hombre sin Dios está perdido y que el hombre por naturaleza es pecaminoso. Mis queridos hermanos en el Señor, la Biblia es muy clara. La intención de Dios es crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Vayamos un momento a Colosenses 2.14. Porque Colosenses 2.14 amplía un poco esto. Colosenses 2.14. Vamos a leer desde arriba, desde el 13. Colosenses 2.13. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz.
despojando a los principados, a las potestades, exhibiéndolas públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Aquí está. El cristiano gentil no debe de ser juzgado en comida o en bebida. Y hoy en día, tristemente, hay iglesias que se puede comer esto y no se puede comer lo otro. Puedes comer carne de res, pero no carne de cerdo. Y no puedes comer, no puedes tomar café, pero sí puedes tomar té. Y hacen del comer o no comer un juicio para medir la santidad o peor aún la conversión. Y eso es un error, porque la ley expresada en ordenanzas por la sangre de Cristo fue cumplida. Lo dice Efesios. Por eso dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ojo, días de reposo. Y digo esto porque dentro del amplio espectro del cristianismo nos estamos encontrando con gente que también te dicen, oh, no. El día del Señor es aquel o el otro. Unos que el sábado y otros que el domingo. Si tú lo guardas el sábado, esa es la marca de la bestia, no vas a ser salvo, estás en rebeldía contra Dios. Por otro lado tenemos los que dicen el domingo es el día de la resurrección y la Biblia dice no, dice claramente, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque verdaderamente todos los días son del Señor. Ahora, por otro lado también dice, el que guarda el día para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Y el que come para el Señor come. Y el que no come para el Señor no come. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te da la gana guardar el sábado, guárdalo, pero no critiques al que no lo guarda. Si a ti te da la gana de no comer carne de cerdo, no la comes, pero no critiques al que lo comes. Porque al final el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en días de reposo, ni en nada de esto. El reino de Dios consiste en haber sido salvados por medio de la fe, por gracia, a través de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Todo esto es tontera. Todo esto eran cosas que causaban divisiones. Y todo esto son cosas que hoy causan divisiones. Y lo que causa división debe de ser excluido del pueblo de Cristo. Debe de ser excluido de tu vida. Porque si Dios quiere que su pueblo sea uno, porque uno es el Señor, uno es la fe, uno es el bautismo, porque de ambos pueblos hizo uno, dice la Biblia, y tú insistes en marcar estas distinciones, tú estás yendo en contra de lo que Dios está diciendo. Usted no te gusta lo que te estoy diciendo, me vale. Voy a añadir la cabeza de un pato, para que lo traduzcan en inglés a ver cómo sale. Pero es lo que dice ahí, mis hermanos. Y fíjense esto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Comer o no comer, o guardar este día o el otro, es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? El reino de Dios. Todo esto es basura al lado del reino de Dios. Es tinieblas. Y dice, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces se da cuenta por qué dice la Biblia que Cristo derribó la pared, abolió las enemistades entre estos dos pueblos para crear en sí mismo un solo pueblo. Tú tienes preferencia por guardar determinado día en particular, el domingo, el sábado, el lunes o el día bisiesto, o lo que te dé la gana. Bueno, pues asóciate con los que piensan igual que tú, háganlo, dedíquense a hacerlo, pero no tienes el derecho de juzgar al que no lo hace, porque dice la Biblia que el que no lo hace también para el Señor no lo hace. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Para usted es un problema adorar otro día que no sea el domingo? No. Que mi Dios debe de ser adorado todos los días, no, y no todos los días, cada momento. Pero no es un problema adorar el sábado, o no adorar el sábado, adorar o no adorar el lunes.
Y es que nosotros a veces hemos elevado a un nivel de espiritualidad santo a los días terrenales, cuando Dios no lo hizo. No, porque si la iglesia no se reúne el miércoles y el domingo, no es buena iglesia. Bueno, y si me da la gana reunirme el jueves y el lunes, ¿cuál es el problema? La iglesia de donde yo vengo, por casi 20 años se reunió el sábado, y no éramos adventistas. Lo que pasa es que el único día que nos podían prestar el lugar donde nos reunían era el sábado. No había otro lugar. ¿Qué íbamos a hacer? Mejor no reunirse para que no nos confundan con adventistas. No, el sábado que tiene. Me acuerdo una vez aparecieron los adventistas del pueblo. Ustedes son adventistas, qué bueno, y guardan el sábado. Nosotros guardamos el sábado. Nosotros lo que no tenemos otro lugar donde meternos. Una vez se nos cayó el techo encima en medio del culto. Eso fue tremendo. En esos tiempos estaban dando una novela colombiana en Cuba. Y el lugar donde nosotros nos reuníamos era una sala de una casa. Y tenía una pared intermedia que dividía un salón del otro. Le dicen medio punto allá. Las señoras ponen muñequitos y cosas. Y en la novela había habido un terremoto. Y aquella casa estaba malísima. Y en medio del culto empieza a traquear el techo. Y a alguien se le ocurre decir, un terremoto. Y salió todo el mundo con estampillas y se llevaron la pared y todo. Se nos vino encima aquello. Se le desbarató la casa a la pobre hermana. Después se la tuvimos que arreglar. Y a un inteligente se le ocurre decir, gloria a Dios que se cayó esto. Porque mira, ahora tenemos todo el salón. La señora dice, no, te sale una que se rompa mi casa. Se van de aquí, nos juntaron. Nada más nos reuníamos el sábado. Por 21 años. Y en mi opinión fue la mejor época de la iglesia. Ahora se reúnen el domingo en la mañana. El domingo en la mañana es el único día que venden comida en el pueblo. Y tienes que elegir o ir a buscar comida o ir a la iglesia. Y tristemente, ¿qué pasa? Va el esposo o la esposa, pues yo a la iglesia y tú al mercado, porque si no, es tiempo de cambiar ese culto para las 2 de la tarde otra vez. Entonces, mis hermanos, eso no es lo importante. Es lamentable ver. El otro día estaba viendo a alguien en internet que yo conozco, con un chofar y una equipa, aquí recordando mis raíces judías. ¿Qué raíces judías? Si tú no eres judío, tú no tienes que recordar ninguna raíz judía. En Cristo somos libres. En Cristo somos libres. Eso es como que ahora el borracho, que fue borracho, va, coge la botella y dice aquí para recordar mi vida borracha. Usted no tiene que estar recordando el pasado. En Cristo hay paz de ambos pueblos, dice la Biblia. ¿Qué hizo qué? Uno. Cristo, por medio de su muerte, reconcilió con Dios tanto a judíos como a gentiles en un mismo cuerpo. Estamos ahora reconciliados. Verso 16, Efesios 2. Mediante la cruz. O sea que el medio, ¿cuál es? La cruz. El medio no es la ley de Moisés. El medio no es una herencia racial. Porque saben ustedes que hoy en día hay gente causando distinciones, alegando herencia judía, creando racismo dentro de la iglesia. Los mormones años atrás enseñaban que ellos son descendientes de una tribu de judía que perdida. Ellos, y que los blancos eran esta tribu, y que la gente morena era una maldición de Dios. Pero hoy en día, aquí en este país, hay gente morena diciendo que son esa misma tribu y que los blancos son la maldición. Y nos estamos riendo. Pero ocurre, y lo hay aquí, en esta ciudad. Y esto es lo que ha generado todos esos grupos de segregación y de divisiones raciales dentro del pueblo de Dios. Eso es diabólico. Eso no le agrada a Dios ni no tiene nada que ver con el plan de Dios. Porque de ambos pueblos hizo
Uno, dice la Biblia. Y la manera de ser salva no es por pertenecer a ninguna herencia, ni judía ni gentil. Es por venir a los pies de Cristo arrepentido de tus pecados y creyendo que Él en la cruz salva y nos reconcilia con Dios. Amén. Si estás creyendo ser salvo por tu herencia o por esto o por aquello, estás fuera del plan de Dios. Porque dice el verso 16, mediante la cruz. Y esto es interesante. Nuestro Dios es un Dios reconciliador. Nuestro Dios no es un Dios que divide a su pueblo. El que divide al pueblo es el diablo. Por tanto, todo movimiento de división es diabólico. Porque, mire lo que dice el 16. Mediante la cruz, ¿qué? Reconciliar. ¿Reconciliar con quién? Con Dios. Porque la primera reconciliación es con Dios. ¿A quién? ¿Qué dice el verso 16? ¿A quién? A ambos, judíos y gentiles. ¿En cuántos cuerpos? En un solo cuerpo. Y ese cuerpo sabemos que es la iglesia. Judíos y gentiles son reconciliados con Dios en comunión de una iglesia. De tal manera que juntos, por la cruz, cuando se reúnen, extienden su mano y en comunión y reconciliación comen del mismo pan y beben de la misma copa. Y con esta acción de Dios que hizo Cristo en la cruz, mató algo. ¿Qué es lo que mató? ¿Qué dice el texto que mató? Las enemistades. Las enemistades entre judíos y gentiles. Las mató. Les dio muerte. Si Dios le dio muerte a esto, ¿quiénes son los hombres para pretender darle vida? ¿Quiénes? No, mis hermanos. Vamos nuevamente a Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 20. Porque quiero que veamos varios textos. Por medio de él, vamos a leer el 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que eran en otro tiempo extraños y enemigos, y vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha ¿qué? Reconciliado. Cristo, por medio de su muerte, tanto judíos como gentiles tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Y esto es interesante. No hay dos maneras de entrar al Padre. No hay dos espíritus distintos para entrar al Padre. Hay un solo camino, una sola puerta, una sola verdad, y es Jesús. Y ahora dice que un solo espíritu. Lee el verso 18. Porque por medio de él, y vuelve a enfatizar a Cristo, los unos y los otros, y yo quiero que, si ha examinado el texto, viene diciendo los unos y los otros, ambos, los dos y solo, etcétera, etcétera. Tenemos que, y vuelvo a usar primera persona del plural, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entramos por el mismo lado. El mismo espíritu que regenera, que transforma, que sella. El mismo espíritu que ha quitado el corazón de piedra. El mismo espíritu que ilumina. Por el mismo espíritu. Quiere decir que tenemos esto en común. Tenemos esto en común. Cristo, por medio de su muerte, ha hecho a judíos y gentiles ciudadanos del mismo reino. Miembros de la misma familia, que es la iglesia. Lee el verso 19. Y hablando de gentiles, dice, ya no sois extranjeros. ¿Extranjeros para quién? ¿Cómo consideraban los judíos a los gentiles? Extranjeros, ¿verdad?
¿Recuerdan ustedes cuando Abraham habla con Dios y le dice, oh Señor, ¿cómo que tú me dices que me harás padre de gran nación si en mi casa solo está conmigo este extranjero damaseno que es el que me va a heredar? Porque al no judío lo consideraban ¿qué? Extranjero, gentil. Y dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y ahora se clasifica a los gentiles como conciudadanos de los santos. Hermanos míos, hermanos míos, ¿a cuáles santos se refiere? A los santos de Israel. Y está diciendo que los gentiles son ahora conciudadanos. Quiere decir parte de la misma ciudadanía. Porque es que no son hijos de Abraham los que son engendrados según la carne, sino según la promesa. Conciudadanos. Y miembros de qué? De la familia de Dios. Que es muy diversa. Que es muy diversa. Miren el capítulo 3, verso 6. Y miren lo que dice aquí. Que los gentiles son ¿qué cosa? Allá decía conciudadanos y aquí ahora son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. No de otro diferente. Son conciudadanos, miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Más claro ni el agua, ¿eh? Cristo por medio de su muerte edifica a judíos y gentiles sobre el fundamento de los apóstoles, teniendo por piedra angular a Cristo mismo. El 20. Edificados, plural. ¿Quién? Vosotros, judíos y gentiles, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tiene que estar edificado sobre la misma base. Tiene que tener la misma piedra del ángulo puesta. Y Jesús mismo enseñó a la gente que el que no edifica sobre él perecería. Y vimos la semana pasada que Cristo tiene aún un remanente entre judíos. Cuando judíos y gentiles se ven a sí mismos como parte de la única iglesia de Cristo y conciudadanos del reino de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Experimentan la plenitud de Dios. Experimentan la plenitud de Dios. Solo así, viviendo como un solo pueblo, como solo cuerpo, como un solo templo, la iglesia podrá ser eficaz en su misión de vivir como santos y de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Porque un pueblo dividido no permanece. Porque donde hay contienda, ahí hay perturbación de espíritu, dice la Biblia. Y si la iglesia se divide por distinciones raciales, como pasaba en el tiempo allí no hay honra para Dios. Capítulo 3 de Efesios, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia la que da a conocer esto. La iglesia que es compuesta por el uno y el otro. Mis queridos hermanos. Ahora, esto conforme no a los propósitos de hombres, sino conforme a los propósitos eternos que hizo Dios en Cristo nuestro Señor. El Cristo en el cual judíos y gentiles tienen seguridad en Dios y acceso con confianza en Dios. Dice Efesios capítulo 3, verso 2, y estoy terminando, en quien tenemos, y vuelvo a usar primera persona plural, tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Dice la Biblia, seguridad. ¿Y qué más tenemos? Dice la Biblia, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Los judíos tenían miedo a acercarse al tabernáculo,
a la presencia de Dios por morir. Pero ahora judíos y gentiles no tienen que tener miedo a acercarse a Dios porque Cristo nos ha reconciliado y nos ha acercado. Y cuando todos nosotros, tanto el uno como el otro, se enfocan en lo que Cristo ha hecho, entra en comunión. Ya no te voy a ver como el extraño, sino como mi hermano. Y es lo que Pablo va a enseñar después en el capítulo 4. Amados hermanos, solo cuando se está en Cristo y se ha sido iluminado por Cristo es que el hombre puede comprender la anchura y la longitud, profundidad y altura de conocer el amor de Cristo, en cuyas dimensiones de amor cabemos todos, tanto judíos como gentiles, y que no hay necesidad de excluirnos. Al comprender esto somos cimentados en amor y hallados trayendo gloria al cuerpo de Cristo. Lea capítulo 3, versos 18 y 19. 17, vamos a leer desde el 17. Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. ¿A fin de qué? Propósito, ¿verdad? Arraigados. ¿Quiénes? Vosotros, judíos y gentiles. Y cimentados en amor. O sea, el cimiento que permite esto es el ¿qué? El amor de Dios hacia nosotros por medio de Cristo y de nosotros hacia Dios por medio de nuestro amor al prójimo. Importante tener esto en cuenta. Seáis vosotros plenamente capaces de comprender con todos los santos, no con algunos, no con los tuyos, con todos. ¿Cuál sea la qué? Anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, con esas distinciones no vamos a experimentar esto en lo absoluto. Es imposible. Solo cuando se está en Cristo y se ha ido iluminado es que se experimenta esto, mis hermanos. Entonces, Pablo quiere que los creyentes se acuerden que en Cristo la distinción entre judíos y gentiles es cosa del pasado, porque por medio de la sangre del Salvador, ambos grupos son partes de la familia de Dios en el presente, en la iglesia, y por la eternidad en su reino. Porque en el reino vamos a estar todos juntos. Cuando judíos y gentiles se ven a sí mismos como parte de la única iglesia de Cristo y conciudadanos del reino de Dios, es que podremos experimentar la plenitud de Dios y vivir en unidad para la gloria de Dios, caminando juntos rumbo al reino de la manera que Dios quiere que vivamos la fe, como un solo pueblo, el pueblo de Dios, la gran familia de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, Dios nuestro, por este tiempo en el cual nos has permitido meditar en tu palabra. Ayúdanos a caminar como un solo pueblo y a mirar, oh Señor, que las distinciones raciales y étnicas no son saludables. Sabemos que en este país las iglesias latinas estamos compuestas por gente de diversas nacionalidades y que la diversidad cultural a veces crea asperezas entre nosotros. Suplico que seamos llevados a un nivel de madurez tal que cuando nosotros centremos nuestra atención en Cristo, todas estas cosas queden superadas. Danos tu bendición, Señor. Gracias, porque hoy nosotros no podemos hablar de judíos ni de gentiles. Hoy podemos hablar de la familia de Dios. Hoy podemos hablar de la iglesia, de tu cuerpo, Señor, que va rumbo a la patria celestial. Ahora, oh Señor, nos proponemos participar de este memorial que tú estableciste. Ayúdanos a recordar con dignidad el sacrificio de Cristo, para que juntos como un solo pueblo entremos en comunión contigo y entre nosotros al partir del mismo pan
y beber de la misma copa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pido a los diáconos que pasen acá al frente, por favor.